En este domingo 24 del tiempo ordinario, el tema central de las lecturas de la liturgia es la misericordia. En la primera lectura, el libro del Éxodo nos muestra algo que lamentablemente pasa muy a menudo hoy en día con nosotros. El pueblo de Israel parece haber perdido la memoria, parece ya haberse olvidado de lo que hizo Dios para con él, el paso del Mar Rojo, la gran liberación gracias a la cual de la esclavitud mortífera en Egipto, el pueblo de Israel pasó a la vida y a la libertad. Dios les había trazado un camino seguro para llegar a la plenitud de la vida, observar los mandamientos, viviendo la alianza con Él. Pero el pueblo muy pronto, nos dice el texto, se ha apartado del camino señalado por Dios. Y esto nos pasa también a nosotros hoy. No hacemos memoria de todas las maravillas que Dios ha obrado y sigue obrando en nosotros y por medio de nosotros. No hacemos memoria de dónde nos ha sacado Dios, de cuál esclavitud nos ha liberado. No hacemos memoria de todo el amor que a cada instante Dios derrama sobre nosotros. Y en lugar de caminar agradecidos por las sendas del bien, decidimos libre y voluntariamente caminar por otras sendas. Preferimos, como el pueblo de Israel, crearnos nuestro propio Dios, olvidando así lo más importante. Dios nos ha creado por amor a su imagen y semejanza, y nosotros, en cambio, nos creamos un Dios a nuestra propia imagen y semejanza. Moisés juega aquí un papel muy importante, porque la rebeldía, la infidelidad, la idolatría del pueblo de Israel, quien se construye un becerro de oro y decide adorarlo como su Dios, no puede pasar desapercibida por el verdadero y único Dios. Y Moisés intercede ante Dios, juega el papel de intercesor para que Dios recuerde sus promesas y use misericordia ante los pecados del pueblo. Nosotros, como el pueblo de Israel, podemos invocar la misericordia, característica divina, que Dios no quiere guardar solo para sí, como un tesoro celoso, sino que comparte con todos nosotros. Y con el salmista también nosotros hoy decimos: misericordia, Dios mío, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Necesitamos un corazón puro, es verdad, un corazón capaz de perdonar y de amar, capaz de latir al ritmo de Dios. Necesitamos ser personas nuevas, transformadas por la misericordia de Dios y capaces de transformar con gestos misericordiosos y cotidianos a las personas que más lo necesitan. En la segunda lectura, Pablo escribe a Timoteo, y la primera cosa que me llama la atención es que Pablo da gracias a Dios por haberle considerado digno de confianza, encomendándole el ministerio. ¿Nosotros sabemos dar gracias a Dios? ¿O simplemente lo que sabemos hacer es quejarnos porque nuestras plegarias parecen no encontrar respuestas? ¿Sabemos tener un corazón agradecido a Dios? ¿O solo recordamos que existe Dios en el momento en que lo necesitamos, casi como último y desesperado intento de cambiar nuestra situación? Pablo no se avergüenza de contar su historia. De blasfemo y perseguidor se ha vuelto ministro de Cristo, porque Dios tuvo compasión de él, derrochando su gracia sobre él, dándole la fe y el amor en Cristo Jesús. Es hermoso poder ver la confesión de fe de Pablo y cómo él cuenta su historia. Cabe preguntarnos si nosotros somos de la misma manera capaces de compartir con los demás nuestra historia de fe y de conversión. Me gustaría rescatar lo que considero lo más importante de esta segunda lectura. Pablo, de hecho, dice que pueden fiarse y aceptar sin reserva que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero. Para salvar a los pecadores, nos dice entonces Pablo, que vino al mundo Jesús. Por lo tanto, aquí estriba el plan de Dios, nuestra salvación. Dios quiere que nadie se pierda. Y esto lo vemos claramente en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 15, que es justamente llamado el capítulo de la misericordia. Este capítulo y este Evangelio de este domingo se abren con una premisa que considero fundamental. Los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para escucharle, mientras que los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos porque Jesús acogía a los pecadores y comía con ellos. Como vemos, son dos posturas bien diferentes y distantes entre ellas. Y creo que tenemos que tener mucho cuidado porque es bien fácil identificarnos con los pecadores que se acercaban a Jesús
Pero muchas veces actuamos como los fariseos, porque pensamos que la misericordia es solo para algunos, que hay grupos de personas que no merecen la misericordia de Dios. Actuamos utilizando estas odiosas categorías de nosotros, ellos. Seguimos etiquetando a las personas cuando bien sabemos que Dios nos pone a todos, nos engloba a todos en la única categoría humanamente divinizada y divinamente humanizada: hijos. Jesús habla en parábolas y hace comprender a su auditorio lo que hemos visto, lo que decía San Pablo: Él vino para salvar a los pecadores. Nos muestra a Jesús a un Dios que busca a los que se pierden, a un Dios que se alegra tremendamente cuando encuentra lo que consideraba perdido. Lo vemos con la parábola del pastor. Dios es este pastor que deja 99 ovejas de su rebaño de 100 para buscar la ovejita que se ha perdido. Las 99 ovejas se quedan tranquilitas en el campo, mientras el pastor se enfrenta a la oscuridad y a todos los riesgos porque le interesa solo una cosa: recuperar a su ovejita perdida, que conoce por nombre y ama infinitamente. Y cuando la encuentra, su alegría es talmente grande que la única cosa que puede hacer es llamar a todos y compartirla con los demás. Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse, dice Jesús. Una vez más, vuelve lo de San Pablo: Cristo vino para salvar a los pecadores. Otra parábola que cuenta Jesús es sobre la mujer que, teniendo 10 monedas, pierde una y empieza su búsqueda hasta encontrarla. Grande será su alegría por haber recuperado algo que consideraba perdido. Y también ella llama a todos para compartir su alegría. La tercera parábola que cuenta Jesús en este capítulo 15 de Lucas es quizás la más conocida, la del Padre Misericordioso. Ya la hemos comentado abundantemente en Cuaresma. Ahora quiero solo rescatar la misericordia de este Padre, que se compadece de las miserias espirituales y materiales de su Hijo. Todos los gestos que hace: correr al encuentro del Hijo, abrazarlo, besarlo, darle el anillo, las sandalias, el vestido más lindo, matar el ternero cebado, organizar un banquete. Todos estos gestos demuestran cómo este Padre, que es Dios, quiere solo una cosa: la salvación y la felicidad de su Hijo. No lo humilla, no le reprocha nada, solo lo abraza. Es un abrazo que devuelve la vida. Es un abrazo que también nosotros recibimos de parte de Dios y que estamos llamados a donar a los demás, porque Jesús vino a salvar a los pecadores y todos lo somos, y todos necesitamos de este abrazo que nos devuelva la vida.